Bueno, buenas noches. Vamos a dar comienzo a la actividad de hoy. Dos puntos de información. La actividad tiene una duración de 30 minutos. De acabarse el tiempo antes de poder culminar con la ronda de preguntas, pueden ingresar nuevamente con el mismo link que tienen en sus correos electrónicos. Agradecido con Edgar por la colaboración con la primera conferencia del ciclo de conferencias de la Sociedad Venezolana de Medicina Física y Rehabilitación. Edgar Bulós, médico fisiatra egresado del Instituto Nacional de Rehabilitación aquí en Caracas, Venezuela, gran amigo y colega, con formación en neurorehabilitación y neurociencias en el Instituto Guttmann en la ciudad de Barcelona, donde actualmente reside y trabaja. Y sin más, con ustedes, mi querido amigo Edgar. Muchas gracias, Eduardo, por la presentación. Quisiera agradecerte a ti como presidente de la Sociedad Venezolana de Medicina Física y Rehabilitación y a la sociedad por darme esta oportunidad y por darme la oportunidad de ser el primer expositor en este ciclo de conferencias de la Sociedad Venezolana de Medicina Física y Rehabilitación 2020. Excelente iniciativa. Ahora vamos a empezar con el tema. Hoy vamos a conversar sobre las manifestaciones neurológicas del COVID-19. Soy especialista en medicina física y rehabilitación, tal como les comentó mi querido amigo Eduardo Cerizagua. ¿Cuáles van a ser los objetivos de esta pequeña conversación? Creo que estaba mute. Ok. Hablaremos, número uno, de la terminología básica, de las características básicas del virus SARS-CoV-2. Hablaremos de los mecanismos fisiopatológicos, pero de forma muy breve, asociados al COVID-19, de los mecanismos fisiopatológicos neurológicos propuestos, la evidencia en clínica neurológica y cuáles son las controversias actuales, cuál es el fact versus fiction actual. ¿Qué preguntas nos tenemos que hacer? Primero que todo, si esta patología produce efectos cardiopulmonares y a su vez estos producen complicaciones neurológicas. 2. Si esta patología produce de primero, desde el punto de vista sindromático, complicaciones neurológicas. 3. Si estas complicaciones cardiopulmonares y neurológicas ocurren al mismo tiempo. Y 4. Si estas manifestaciones neurológicas ocurren principalmente en pacientes específicos. Hablemos de forma breve de la terminología. El virus es el SARS-CoV-2. La enfermedad que produce este virus es el COVID-19. Pero la Organización Mundial de la Salud determinó que podemos utilizar de forma equiparable ambos términos, tanto SARS-CoV-2 como COVID-19. Por eso nos referiremos principalmente a COVID-19 de ahora en adelante. ¿Cómo es el mecanismo fisiopatológico básico asociado a esta patología? Tenemos la infección, primera línea, entra a través de las vías respiratorias. Y pequeñas spikes, espículas, que existen en la capa externa del virus se unen a los receptores ECA2. Estos receptores de la enzima ECA son receptores transmembrana. Existen en modelos animales, se ha visto que existen a nivel del epitelio respiratorio, a nivel renal, a nivel hepático y en humanos de la misma manera. Aparentemente también existen estos receptores a nivel del endotelio vascular cerebral.
¿Cómo es el mecanismo fisiopatológico básico de esto? Número uno, ocurre esta entrada del virus por vía respiratoria. Las espículas de la capa externa del virus se unen a estos receptores. Entra el virus, es un virus mRNA monocadena, inicia un proceso de replicación. Luego, a partir de X procesos genéticos dentro de la célula, principalmente procesos de replicación, salen nuevos viruses. ¿A qué conllevan esto? Número 2, a presentación de antígenos, y número 3, a respuestas celulares. Pero ¿qué es lo importante de todo esto? Lo que ocurre de forma secundaria. Este aumento de citoquinas a nivel del organismo, la llamada tormenta de citoquinas o tormenta proinflamatoria, caracterizada por lo que ya sabemos, interferón 1, interleuquina 1 beta, interleuquina 6, interleuquina 8 y TNF-alfa. Quise colocarles esto por uno de los bulos que vimos al principio de esta pandemia sobre el retiro de los IECA. Lógico, es a nivel de estos receptores, los receptores ECA2, por donde entra el virus a las células. Entonces, ¿qué estaban diciendo de forma irresponsable? Sencillamente suspender medicamentos tipo ARA o tipo IECAS. Quería comentarles entonces que la data es insuficiente para tomar en cuenta estas observaciones. 2, que el riesgo es altísimo al retirar este tipo de medicamentos en pacientes que sabemos que están inestables y críticos. Y que hace falta, por supuesto, mucho más estudios al respecto. Quería comentarles de este excelente manual que ha sacado la Sociedad Española de Neurología. Lo han sacado sencillamente, solamente hace un par de días, se lo recomiendo que lo bajen. ¿Qué nos comentan los colegas neurólogos? Actualmente son desconocidos los mecanismos fisiopatológicos asociados al COVID y sistema nervioso central y periférico. ¿Salgo de full screen? Y número 2, comentan la importancia de la cascada inflamatoria dentro de la fisiopatología del COVID-19. ¿Cuáles son estas teorías fisiopatológicas? ¿Cómo afecta el COVID-19 al sistema nervioso central? Estas son las hipótesis. Hasta ahora, número 1, de forma transneural, entrada a través del bulbo olfatorio, de las neuronas del bulbo olfatorio. Eso aparentemente es una de las teorías que explica por qué algunos pacientes refieren anosmia, o también de forma transináptica desde el nervio vago. Otra de las hipótesis es que llega al sistema nervioso central principalmente a través del sistema circulatorio. ¿Qué ocurre dentro de esta cascada fisiopatológica? Vemos que esta infección directa produce un aumento de interleuquinas proinflamatorias e inclusive se ha descrito hasta probables fenómenos desmielinizantes asociados al coronavirus. Número 2, esta gran afectación del sistema cardiorrespiratorio produce graves alteraciones tanto metabólicas como respiratorias. Y número 3, esta gran cascada de factores proinflamatorios puede terminar produciendo un síndrome inflamatorio, un síndrome de respuesta inflamatoria severa, o SIRS, de altísima mortalidad. Esto más que todo se ha visto en los pacientes que fallecen rápidamente, con muy torpida evolución. Tal como pueden ver. Otra de las hipótesis que se ha planteado es que esta cascada proinflamatoria altera la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y por ende el virus que se encuentra en el sistema circulatorio llega de forma más fácil y directa
al sistema nervioso central, en vez de ser por vía transináptica. Les repito, todavía el mecanismo exacto es desconocido. Estas son hipótesis que se han desarrollado hasta el día de hoy. Esta hipótesis también llamó la atención. Esta hipótesis comenta que probablemente el virus tenga efectos directos sobre los centros cardiorrespiratorios del tronco encefálico. Y hablando un poco de las características clásicas ya del coronavirus, aparte de esta gran afección respiratoria, el trabajo del Dr. Guan es uno de los trabajos de campo con más revisión in vivo de la clínica en pacientes en China. Vemos que el SARS-CoV-2 mantiene ciertas características con los otros coronavirus. El SARS-CoV-2 es un beta coronavirus. Los otros coronavirus que fueron la causa de otras patologías recientes, como fue el MERS o la H1N1, son de la misma familia, mas no son beta coronavirus, pero comparten características neurotrópicas entre ellos. Por eso, no es raro pensar que el SARS-CoV-2 posee las mismas características que el resto de sus hermanos coronavirus. También el trabajo del Dr. Mao ha sido muy interesante. Principalmente fue uno de los primeros en describir la clínica neurológica en pacientes infectados por COVID-19. ¿Qué determinó el Dr. Mao? En una serie de 214 pacientes, que hasta un tercio de ellos tenían algún tipo de clínica neurológica, pero que la gran mayoría de los pacientes con clínica neurológica de este tercio eran pacientes con infección severa. Esta serie de casos que determinó que la gran mayoría de los pacientes, que la gran parte de la clínica neurológica que refiere a los pacientes era mareo, dolor de cabeza y alteración de la conciencia, aparte de ataxia. Y desde el punto de vista del sistema nervioso periférico, alteración a nivel del gusto, del olfato y de la visión. Esta revisión sistemática del Dr. Asadi también llamó bastante la atención. Concuerda con lo que vimos anteriormente, que determinaron que la gran mayoría de los pacientes vieron dolor de cabeza, mareos o alteración de la conciencia. Y fíjense lo interesante de este trabajo, de lo que fueron revisando poco a poco para que vayan entendiendo la historia de cómo fueron determinando este tipo de clínica. En esta revisión vieron que no buscaron de forma específica clínica neurológica. Sencillamente ya lo que estaba registrado. Imagínense, ya que sabemos las características neurotrópicas de este virus, aparentemente, cuando empecemos a buscarlo de forma específica. Ahí el gran papel que tienen los neurólogos. Siguiendo con las revisiones, el equipo de la doctora Helms, que consiguió ya en pacientes en UCI, la gran mayoría con agitación, la gran mayoría con signos de tracto corticoespinal, es decir, motoneurona superior, y alteraciones a nivel de la perfusión a nivel encefálica. Consiguieron lesiones focales, consiguieron evidencia de hipoperfusión en ambos hemisferios y en múltiples regiones, y consiguieron lesiones focales también no solo en el encéfalo, sino también a nivel cerebeloso. ¿Qué nos comenta el Dr. Nath? Un poco de resumen. Se ha conseguido desde el punto de vista de complicaciones neurológicas asociadas a COVID, meningitis viral, anosmia, encefalitis, síndrome de Guillain-Barré, miositis y la muy grave encefalopatía aguda necrotizante hemorrágica. También la evidencia nos apunta a potenciales complicaciones neuromusculares asociadas a COVID-19. ¿Y en qué tipo de pacientes vemos esto? En los pacientes que ya tienen una patología neuromuscular. Pacientes con diagnóstico ya de Guillain-Barré, de miositis, polineuropatías o miopatías
crónicas, críticas, y que pueden operar la clínica en pacientes con estas mismas patologías, incluyendo patologías desmielinizantes, incluyendo neuropatías motoras multifocales, incluyendo esclerosis lateral amiotrófica, entre otras. Dentro de Guillain-Barré ya tenemos una primera revisión de 5 casos, donde lo clásico fue la tetraplegia arrefléxica flácida, y casi todos estos casos acompañados con alteración de los movimientos o ataxia. ¿Y qué llamó la atención en estos casos? Que en todos estos pacientes el PCR para SARS-CoV-2 en líquido cefalorraquídeo fue negativo. ¿Qué nos comentan los colegas neurólogos aquí en España? La mayoría de los pacientes que vieron tenían confusión ligera moderada, anosmia, cefalea, crisis epiléptica, ictus está descrito, la ataxia, como hemos visto antes, encefalitis, rabdomiolisis y los movimientos anormales. Este es un artículo reciente que salió el día de ayer. Y a forma de resumen, lo que hemos visto antes, ya hemos visto que es la clínica, se va repitiendo dentro de las revisiones que estamos viendo. ¿Qué nos comenta el equipo de Dr. Liu? Cefalea. Y aparte, me gusta cómo lo resumen, cómo lo clasifica este equipo. Lo resume como cefalea, pero luego lo resumen como enfermedad cerebrovascular, síntomas relacionados a enfermedad, a patología cerebrovascular, como síntomas relacionados con infección intracraneal, es decir, encefalitis, y con clínica en el sistema nervioso periférico, tal como hemos visto, la ageusia y la anosmia. Además de daños en el mismo músculo, mialgias que están refiriendo a los pacientes y casos de miositis. Y ahora, para separar un poco de lo que fact versus fiction, qué es y qué no es. En este instante, el mecanismo fisiopatológico y clínico en humanos sigue siendo desconocido desde el punto de vista de complicaciones neurológicas. Los reportes casi todos coinciden en que hasta 1/3 de los pacientes pueden tener en algún momento complicaciones neurológicas asociadas al COVID-19. Es decir, si a día de hoy hay 2 millones, casi 2.700.000 afectados a nivel mundial, con 1.700.000 casos activos, de esos las complicaciones están descritas en aproximadamente un 3%, es decir, casi 56.000 casos, 1/3 de esos actualmente tienen complicaciones desde leves hasta severas desde el punto de vista neurológico. Hemos visto, y es hacia esto lo que está apuntando la evidencia, que estas manifestaciones neurológicas no se van a ver en todos. La vamos a ver principalmente en pacientes de mayor edad, en pacientes más graves y en pacientes más críticos. Y hasta ahora, ¿cuál es el nivel de evidencia? Netamente hemos visto reportes de casos, word of mouth, es decir, información que compartimos dentro de los equipos sanitarios de forma informal, y preprints que no han sido peer-reviewed, que sencillamente no han sido revisadas de forma exhaustiva por pares. De esto que me interesa que se lleven a casa. Pensar y analizar esta secuencia fisiopatología clínica. Todavía no sabemos si es de forma transsináptica o transneuronal o es exclusivamente por vía hematógena o hasta una mezcla de ambas. La gran diversidad en síndromes neurológicos que hemos visto. La importancia de buscar clínica neurológica, que en los primeros trabajos no se estaba haciendo, sino sencillamente se reportó. Y ahí la importancia que tienen nuestros colegas neurólogos, los intensivistas, los emergenciólogos, los internistas, los médicos familiares y comunitarios, entre muchos otros, todo el equipo de salud, por supuesto.
Y desconocemos hasta ahora el impacto a largo plazo de estas, no solo de las complicaciones cardiopulmonares, sino de las complicaciones neurológicas que vamos a tener que agregarlas a este tipo de pacientes. Hay la importancia de la prehabilitación y de la rehabilitación de las secuelas. Ahí es donde cae el equipo de rehabilitación. Eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Edgar, por tu excelente conferencia. Si tienen alguna pregunta que hacer, pueden utilizar el chat que está disponible para eso. ¿Aló? Edgar, una pregunta. Sí. En términos generales, ¿qué porcentaje de los pacientes infectados que, digamos, con un test positivo han presentado manifestaciones neurológicas de importancia, que potencialmente pueden dejar algún tipo de secuela neurológica a largo plazo, que, bueno, finalmente son los pacientes que vamos posteriormente a recibir nosotros por en nuestros servicios? La estadística es desconocida, pero por lo bajo, todo tiende a apuntar que hasta un tercio, es decir, un 33% de los pacientes en situación grave van a presentar clínica o presentan clínica neurológica. Esa es una estadística optimista. Otros apuntan inclusive que hasta 80% de los pacientes. ¿Y cuáles son las manifestaciones más importantes o que potencialmente pueden producir mayor discapacidad en estos pacientes, desde el punto de vista neurológico, por supuesto? Dos tipos, principalmente las asociadas a clínica de encefalitis y dos, las asociadas a fenómenos microangiopáticos que terminan produciendo ictus. Por Esas aquí serían las dos principales. Y además, por supuesto, Guillain-Barré y aquí preguntan, ¿las secuelas son reversibles? ¿Se sabe ya? Otras de las preguntas, ¿se ha establecido algún protocolo de tratamiento rehabilitador según lo cual, cuál es la secuela más frecuente? en relación, la secuela más frecuente es la cefalea y los mareos. Y el registro es que son completamente reversibles. ¿Algún tratamiento que se esté utilizando y que está dirigido a esta sintomatología neurológica? De forma exclusiva, no. En- Estamos todavía en pañales en relación con la sintomatología neurológica y la importancia de lo poco que se ha publicado y de charlas como esta. Ahora es que están empezando a hacer los registros de forma informales, ya formales a nivel mundial, específicamente de clínica neurológica. Los pacientes con casos que indica, con casos de ictus, ¿mejoran con anticoagulantes? Pero ictus en general, aquí lo que No, estamos no, hablando es no, que sí, en particular en estos pacientes, me imagino que es hacia donde va dirigida la pregunta. ahí depende, ahí hay 1000 variables, El ictus, los descritos secundarios a este tipo de alteraciones por COVID-19 es el ictus clásico. Ok. Otra de las preguntas, en casos de miopatía, ¿se sabe si se relaciona con la larga estancia del paciente en UCI o es producto o secuela o consecuencia de la misma infección del virus? Muy buena pregunta. Hay cosas que todavía no se saben, no solo desde el punto de vista muscular, sino desde el punto de vista cardiopulmonar. Por eso una de las preguntas que nos tenemos que hacer.
si ocurre toda esta cascada fisiopatológica de forma simultánea o estamos viendo estas complicaciones neurológicas de forma secundaria al evento, principalmente en pacientes críticos. ¿Qué pasa? En modelos animales se sabe que hay una mayor concentración de receptores ECA, cosa que en modelos animales podría explicar por qué los coronavirus pueden producir ese tipo de lesiones musculares. En humanos se desconoce. Ok, aquí hay otra pregunta. Hasta ahora todas las manifestaciones y complicaciones neurológicas son reversibles, pero ¿esta reversibilidad es espontánea o hay que hacer algo desde el punto de vista rehabilitador para mejorar esta sintomatología, estas complicaciones? Es otra de las preguntas que hacen. El rehabilitador lo va a trabajar sencillamente por objetivos. Sabemos el gran papel que están haciendo los equipos de rehabilitación, principalmente para evitar estas secuelas que conocemos todos de los pacientes que pasan estadías largas en UCIs. Hablando de UCI, experiencia en España con respecto a la entrada del equipo rehabilitador a las unidades de cuidados intensivos en estos casos. Sí, sí la hay, están trabajando bastante duro, principalmente en el Hospital Vall d'Hebron, con todas las medidas y como debe ser. Están haciendo un gran trabajo. ¿Has revisado alguna evidencia sobre estudios electromiográficos en los pacientes infectados por el COVID-19? Sí, y no existe. Esa es una de las grandes críticas que hacen los mismos trabajos. Pero, ¿cuál es el otro lado de la moneda? Eso nos abre un campo de investigación enorme. El doctor Itamar pregunta, ¿se han reportado trastornos del ritmo cardíaco en pacientes sometidos a tratamientos con antipalúdicos? En alguno de ellos se ha producido enfermedad cerebrovascular cardioembólica, según reportes recientes. Importante Correcto. tomar en cuenta, importante tomar en cuenta esto. Gracias, Ita. Sí, inclusive hay un reporte en el New England Journal of Medicine de elevación del ST secundario de COVID-19. No a la medicación, sino a probablemente afectación directa del virus. Y que lo relacionaron en su momento con la medicación y no con el virus. Ujú. Bueno, es que ciertamente mucha de la información que actualmente tenemos es de 3 meses para acá. Bien sabemos lo que revisamos periódicamente estudios que en 3 meses en medicina muy poco se puede probar. Claro, claro. Además, al principio la idea era estabilizar a los pacientes y el gran papel que tenían los servicios de urgencias y tenía las UCIs. Y estabilizar desde el punto de vista, todos sabemos, cardiopulmonar del paciente y Exactamente. luego pasamos al resto, a lo neurológico. Pero ahora sabemos que tenemos que buscar todo al mismo tiempo. Cada vez hay que ser más malabaristas. Bueno, nos quedan 2 minutos solamente de la sesión. Yo voy a aprovechar para agradecerte por el tiempo que le dedicaste no solamente a estos 40 minutos de presentación, sino a la preparación de la misma y que has estado pendiente desde que hemos empezado con estas actividades online. Los invito a todos a estar pendientes de las redes sociales de la sociedad, donde vamos a ir publicando la programación de las actividades académicas por esta y otras vías. Esta conferencia se ha grabado y próximamente se va a editar y se va a presentar o a publicar en nuestra página de Facebook. Agradezco inmensamente la participación de todos y sin más, creo que ya podemos culminar con la actividad. Muchísimas gracias, Edgar. Seguro te vamos a estar molestando más para alguna otra conferencia y para que nos ayudes en la logística de alguna otra actividad que vamos a estar realizando. Les Muchísimas agradezco la gracias. invitación, agradecido la invitación y excelente iniciativa. Los felicito. Gracias. Saludos, a cuidarse. A cuidarse.
Bueno, abrimos cámara y micrófono para saludar a Edgar, Adelante. que creo que ya se fue. Tienes